Hola, Dios les bendiga. Hoy quiero hablarles un poquito acerca de la historia del Liceo Nocturno Rafael Urdaneta, que ha sido una gran bendición para muchas personas. Pero primero voy a leerles una cita bíblica que está en el Salmo 18. Solamente voy a leer 6 versículos. Dice así: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Quiero contarles un poquito porque es un testimonio también lo que Dios hizo allí en ese lugar y todavía está haciendo. La institución Rafael Urdaneta, ella es en el día, en la mañana es escuela, en la tarde es un liceo y en la noche, por la misericordia del Señor y por un proyecto que presentó mi mamá, la profesora Gregoria Torres, se logró concretar una institución educativa pero nocturna, es decir, educación para adultos. Cuando llamamos adultos, o sea, es la que se permite a estudiantes a partir de los 15 años de edad. Y hay una institución en Cagua nocturna que es la técnica, pero la técnica queda en la carretera nacional y está muy lejos de ese lugar donde mi mamá trabajaba en el día, que es el Rafael Urdaneta, que en la tarde se llama La Creación, creo. No me acuerdo ahorita cómo se llama porque a esa institución le cambiaron el nombre. Entonces, ella se dio cuenta que estaba la necesidad de que hubiese una institución nocturna en esa zona porque el transporte, ¿sabes? Como era de noche, esa era una zona un poquito peligrosa, además que era muy distante de la carretera nacional. Y bueno, se presentó ese proyecto, se hizo encuesta en la comunidad, se presentó el proyecto en Caracas porque ella tenía algunos vínculos por allá y Dios permitió que aprobaran ese proyecto. Allí entramos todos prácticamente para dar clases, y Dios de verdad que nos bendijo mucho con esa institución, con ese proyecto. Pero claro, al pasar de los años, que ya mi mamá no estaba porque había salido jubilada, después quedaron 2 profesoras como directora, o sea, primero una que casi acabó con la institución, casi se vino a pique. Eso fue un desastre total. Después ella se fue, no sé, no puedo entrar en los detalles porque yo trataba de no meterme en eso porque yo decía, Dios mío, no. Y además yo todavía no tenía, no estaba graduada como profesora, sino que era estudiante de educación, todavía no podía optar a un cargo que no fuese dentro del aula. Bueno, después hubo otra profesora, Dios mío. Eso le decía a los estudiantes que iban a cerrar la institución. Que, dicho sea de paso, voy a contar un poquito desde el inicio algo. Cuando esa institución se inició, la profesora Maggie Kumare, que trabajaba en la zona educativa, hizo hasta lo imposible para que nos cerraran y no nos permitieran darle prosecución a esa escuela de adultos, porque ahí hubo proyectos excelentes, o sea, para que los estudiantes aprendieran un oficio, aparte además de graduarse de bachiller. Hubo un incidente, ¿no? Nosotros tuvimos que viajar hasta Caracas, presentar proyectos, hacer exposiciones. Bueno, tuvimos que hacer varias exposiciones para que los superiores, o sea, los profesores que estaban arriba, se dieran cuenta que, oye, que de verdad era prometedora. Bueno, gracias al Señor, que esa profesora, bueno, como todo, cada quien le llega a su momento de jubilarse o ella se fue, no sé, hace otras cosas. Bueno, no sé si han leído las noticias de hasta dónde llegó la vida de esa mujer, de Maggie Kumari. Porque, como lo he dicho en otros videos, Dios no se queda con nada, Dios nos hace justicia.
Dios le paga personalmente al impío, al malvado. Bueno, vuelvo otra vez al punto. Entonces, desde siempre nos querían cerrar y esta profesora, en vez de ser la directora, promotora, de que se le diera prosecución a la institución, pues a todo el que venía, ella le decía al portero, no, dígale allá afuera a los estudiantes que no vengan, que esta institución la van a cerrar. Dios mío. Yo no sé por qué ella salió. Lo cierto fue que ya después yo era la directora. Bueno, ¿qué me hicieron? Se fueron todos. La secretaria se fue por circunstancias personales, creo. Otro profesor estuvo muy enfermo, no pudo volver más. Otro profesor no lo dejaron que siguiera porque él trabajaba en una estadal, entonces, y eran tremendos recursos, de verdad, tremendos profesores. Este profesor sobre todo. Bueno, mire, casi que me quedé sin profesores, sin secretaria. Me tocó asumir el reto de que yo agarré los libros, hice guías de cada materia. Y entonces atendía a los estudiantes en la dirección. Los atendía por curso. Y empecé a orarle al Señor, Señor, ayúdame. Mire, un día llegaron 2 profesoras que son cristianas. El Señor las llevó. Yo dije, Señor, hablé con ellas, claro, y les pedí los papeles y tal. Y después llegó una que es profesora, pero trabajaba de secretaria en otra institución. Tremendo recurso, esa fue, como quien dice, mis muletas. Mire, el Señor me ayudó tanto, tanto. Porque de paso teníamos un déficit en entrega de informes a la zona, de un montón de cosas. Pero un día yo estaba dormida y tuve un sueño. Y el Señor me muestra que yo voy en el carro en el que yo andaba y voy pasando como por decir, los rápidos de Barinas. O no sé, esos ríos que bajan, que corren, que el agua, y hay palos y cosas. Y yo veía que estaba la carpeta donde están los expedientes de los estudiantes y todo lo que teníamos que entregarle recursos. Estaban todas las carpetas envueltas así y así como se envuelven los expedientes. Y yo los veía que estaban ahí y andaban así, pero no les pasaba nada. Ni se mojaban, ni se rompían, no les pasaba nada. Hasta que llegamos a un sitio que ya no había agua y estaban todos, solo los troncos. Y estaban las carpetas así montadas, todas las carpetas. Y el Señor me dice ahí en ese sueño, no importa, tú vas a superar esto y lo vas a lograr. Por la misericordia del Señor. Dios que es tan bueno, nosotros logramos entregar los resúmenes inicial y final, graduar estudiantes, después nombrar otro profesor como director, que es mi hermano, el que está ahora, inscribir estudiantes, mire, eso era estudiante como arroz. Y no se cerró la institución. O sea, realmente, este testimonio es porque todas las cosas tenemos que lucharlas, en oración y en acción, creyéndole siempre a Dios, porque Él es el único que nos puede dar la victoria. Ojalá ustedes pudieran escuchar las historias que cada estudiante, cada profesor, cada uno de nosotros tiene para contar de lo que vivimos en esa institución. Porque verdaderamente Dios es un Dios de amor, de misericordia, un Dios que está en todo. Dios me los bendiga.